¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Carla Scarpati y junto con Soledad Costantini y Magdalena Ruppe soy parte del equipo del área literatura del museo. Esta tarde tengo el enorme placer de presentar el tercer volumen de la colección que estamos editando desde 2018, colección Cuadernos Malva Literatura, que da otra vía de salida al contenido que abordamos semana a semana aquí en el programa de formación del área literatura del museo. Este programa funciona desde los inicios del museo, brindando cursos y seminarios a público general y especializado en torno a temáticas literarias, de crítica literaria y de filosofía. Este volumen en particular tiene un especial significado también para el área porque realmente ejemplifica de alguna forma la vía que se genera aquí en el museo de contacto entre docentes de nivel académico excelente y público que muchas veces está buscando algún tipo de apoyo para abordar obras literarias, autores específicos, géneros en particular. Y en esta ocasión, en el año 2008, estábamos investigando en torno a la temática de la literatura japonesa para poder brindar un seminario aquí en el museo. Y en el marco de esa investigación surgió el nombre de Ana Kazumi Stahl. Ella ya se encontraba dictando clases en la Universidad de Nueva York, con su sede en Buenos Aires, programa del que ahora es directora, y se había desarrollado siempre en el marco universitario, con su calidez, con su calidad de contenidos y su flexibilidad para poder llegar tanto a público iniciante, que recién se acerca a estas obras, y público especializado, que realmente está ávido de este contenido en otros contextos, porque a nivel universitario todavía en ese momento no se había ahondado. Justamente al año siguiente, este seminario se dictó, estas clases que están reunidas en este volumen de hoy, se dictaron en el año 2009, y recién en el año 2010 la Universidad de Buenos Aires sumó a su programa de la carrera de letras un seminario en torno a literatura japonesa. Por eso, bueno, más allá de que por suerte tenemos muchos lectores aficionados, tenemos muchos lectores especialistas, este marco brinda otras formas de acercamiento a la literatura y a docentes de este nivel y calidez que hoy Ana también va a compartir con ustedes en otro formato. Esta colección se inicia gracias al apoyo del mecenazgo cultural del gobierno de la ciudad y permite que los volúmenes tanto de la colección Cuadernos, que ya son 3 tomos que pueden ver en la pantalla, como nuestra colección Ensayos, que está disponible tanto en bibliotecas populares como bibliotecas del gobierno de la ciudad y también bibliotecas universitarias de los principales centros educativos de la ciudad y del interior del país. De esta forma logramos que también este contenido tenga acceso público y gratuito. Lo que creemos que tiene mucho significado para una colección como esta, de intenciones de divulgación, pero siempre cuidando la calidad de este material. Para no seguir sumando estos datos un poco más técnicos, pero que queríamos compartir con ustedes, les voy a comentar que esta tarde vamos a contar con la presencia también de la docente traductora Amalia Sato, que abordó el tema de la literatura japonesa durante muchos años, va a hacer un comentario del libro, y vamos a cerrar la tarde de hoy con unas palabras de Ana Kazumi Stahl antes de pasar al brindis correspondiente para la celebración del día de hoy y poder darle inicio también a la circulación de este volumen. Sin más, los dejo entonces con Amalia Sato. Les agradecemos mucho la presencia. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes, gracias Carla, gracias Malva Literatura y gracias Ana por la invitación a compartir la presentación de tu libro hoy tan importante. Se me ocurre este comentario. Primero, me parece muy interesante el formato porque fue un curso oral y ahora toma su presencia escrita, editado, así que creo que se suman no solo la voz de la docente, la voz también editada de la docente en la escritura, sino también la mirada, seguramente, la incitación de los alumnos que te escuchaban
las preguntas de los alumnos, y esto me parece interesante porque en general a veces los cursos que se dan oralmente se pierden. Pienso en Saussure, por citar a alguien muy importante, o Lacan, donde después hay que tratar de, como de reconstruir esa oralidad rica, suponer cosas. Bueno, en este caso es como yo diría un hallazgo, este formato de transformar lo oral en escritura. Y veo que hay preguntas, que hay interrogantes de la propia docente. Esa cuestión abierta me parece muy interesante, tal cual está planteada. Y se me ocurre también respecto de Ana, yo siempre la admiré, porque la lengua española no es la lengua original de Ana. A mí me gustan mucho los idiomas, y creo que en tu español, en el acento, seguramente en la estructura, como decimos los profesores, en el idiolecto, o sea, cada uno hace un uso personal de la lengua, en la elección del vocabulario, en la entonación, y el tuyo debe ser, yo creo, especialísimo, porque está el inglés, está el japonés de tu mamá, está el alemán, hay como muchas lenguas larvadas en tu español, que es tan fluido, que es tan interesante, y que transformaste también en un español literario por todos los libros que escribiste. Así que bueno, creo que se suman muchos ecos en esta cuestión de este libro que se presenta hoy. Y para empezar a hablar de Japón, yo voy a decir lo siguiente, porque son dos lugares comunes que se usan mucho cuando se aborda el tema Japón. Uno es que Japón está de moda, y el otro es que Japón es milenario. Y yo digo, Japón no está de moda y Japón no es milenario. Yo creo que Japón tuvo la entrada cultural más feliz en Occidente, una entrada que tiene que agradecer. El primer contacto fue con los cristianos, el siglo cristiano, con los portugueses, con los españoles, con los jesuitas, los franciscanos, etc. Y en ese primer contacto, que fue tan importante, yo creo que Japón salió ganando muchas cosas, ¿sí? Muchas cosas que están todavía por descubrir y que quedaron quizá tapadas por la lectura de la Academia Norteamericana, que siempre le dio tanta importancia al comandante Perry, a los barcos negros. Y están los cristianos que llegan primero, ¿sí? Y que influyeron en el teatro kabuki, en la ceremonia del té, en la repostería, en las costumbres, en la noción de deber, de comunión, etcétera, etcétera. Cosas por investigar y que son tan interesantes. Pero la segunda entrada, yo creo que es la que tenemos más cercana, es esa gloriosa entrada de Japón como japonismo en Francia, ¿sí? Cuando Félix de Braquemont desempaquetó esas porcelanas que estaban envueltas en grabados ukiyo-e, ahí se produce algo, ¿sí? Se produce algo maravilloso, que es la entrada de Japón a través del interés de los artistas. Y eso no se perdió nunca. Es una entrada espontánea, ¿sí? Es una entrada muy feliz, una entrada muy profunda, que cambia la mentalidad del arte occidental y que nos sigue afectando hasta ahora. Y esto del japonismo es como un espejo simultáneo. Occidente se japoniza y Japón se occidentaliza. Y esto no termina más, sigue y sigue. Y de todo esto ya han pasado, casi vamos en 1860, son casi 80 años que Japón está en Occidente. Por eso cuando me dicen cuánto interés de la gente por Japón, yo digo, no es por Japón, el Japón país, el Japón, es por el concepto Japón, que ya está incorporado hace tanto tiempo en la cultura occidental. Esto me parece importante marcarlo, porque ahí se explica la autorización tan profunda, tan entusiasta que tiene la gente por Japón, porque Japón pertenece como lectura al mundo occidental. Viniendo más bien a la situación argentina, yo diría que hay algunos nombres que no podemos olvidar. Por ejemplo, se me ocurre citar, porque tanto lo merecen, a Kazuya Sakai, a Osvaldo Ganassini, década del 50, del 60, que tanto hicieron por la difusión de la cultura japonesa. Es impresionante lo que editaron, ediciones ahora que están agotadísimas, por supuesto, pero que fueron un lujo. Kazuya Sakai era un chico Nisei
que había pasado su juventud en el Japón de la guerra, volvió después en los 50, y tanto hacía que la gente pensaba que él era el agregado cultural de la Embajada de Japón, y no lo era, ¿sí? Era, como otros, un entusiasta por difundir el cine, el arte, la literatura, y tenía el don de dominar las dos lenguas, así que sus traducciones todavía son vigentes, el Akutagawa, el Mishima, todo lo que tradujo Kazuya Sakai, si lo quieren investigar, sigue siendo absolutamente valioso. Y también los Walter Magazzini, gran crítico de arte también, todo lo que hizo él por Japón. Yo recuerdo una conferencia que vi hace años, donde Magazzini pasaba diapositivas, ¿sí? Y hacía unos comentarios tan profundos, tan de viajero conocedor, que la gente estaba embobada, ¿sí? Entregada a ese relato. Bueno, también hay un número de la revista Sur dedicado a Japón, seguramente preparado por el gran José Bianco, editado con la generosidad de Victorio Ocampo, que yo creo que es un programa alargado de lo que se podría haber seguido en literatura japonesa, ¿sí? Ese número de la revista Sur es un número maravilloso. Y así tantas cosas. Y modestamente voy a escribir también mi experiencia como editora de la revista Tokonoma, proyecto que sostuve durante 20 años, y cuyos 3 últimos números reúnen, mejor dicho, los 4 últimos números, porque el último salió digital, reúnen casi 200 textos escritos por argentinos, amigos que se habilitaron a escribir sobre Japón. Nuevamente, desde este amor por una cultura, yo digo por una ilusión cultural. Creo que tendríamos que usar esta palabra y no exotismo, ¿no? Porque está bueno ese libro de Edward Said que ustedes conocen, Orientalismo, donde él, inicio de los estudios postcoloniales, cuidado con la visión que tenemos de otras culturas, ¿sí? Pero esa es una visión desde lugares de poder. Yo creo que habría que inventar otra palabra para el amor que tienen personas que pertenecen a culturas que no son lugares de poder hacia otras culturas de las cuales se enriquecen. Hace poco se publicó un libro, el amigo Lucio Arrillaga, de Christine Greiner, una estudiosa paulista dedicada también a los temas de Japón, discípula del gran Haroldo de Campos, poeta paulista, que desde San Paulo también tanto impulsó los estudios de Japón. Y Christine Greiner habla de fabulaciones, el libro se llama Fabulaciones del cuerpo japonés. Yo hablo de ilusión cultural, Christine de fabulaciones. Bueno, en eso estamos, me parece, ¿sí? Me parece que el libro de Ana, este curso, los alumnos que lo frecuentaron, creo que entraron a Japón con esta energía de capturar conceptos, imágenes, emociones, para enriquecer desde la lengua española, y esto es importante, porque la bibliografía que presenta Ana es la bibliografía que todos podemos compartir, son ediciones en español, entonces desde la lengua española, por eso son tan importantes las traducciones, recuperar algo de esa ilusión Japón que nos hace bien porque nos enriquece, porque nos abre, como todas las culturas, un panorama nuevo. Así que bueno, Ana, te felicito, te agradezco de nuevo la invitación, felicito a Malva por llevar a cabo estos proyectos de difundir estos cursos que son tan interesantes. Y bueno, yo creo que así como dije el número de Sur, hablé de Kazuya Sakai, creo que también aquí hay un programa para continuar, un programa con nombres muy importantes para que cada uno genere sus lecturas, amplíe, profundice. Así que bueno, Ana, gracias. Muchísimas gracias. Yo la verdad es que antes que nada tendría que agradecer realmente, porque en algún punto, como ciertamente has mencionado, lo que es la dinámica de charlas frente a un público en Buenos Aires, porque un público quizás en otra cultura no intervendría tanto.
lleva a que el material empiece a cobrar la vida de una conversación. Y las conversaciones siempre tienen algo de ambas partes y también algo de lo imprevisible del encuentro. Y creo que eso se lleva todavía más a cierta agudeza cuando se está hablando entre culturas. Y en ese sentido, este proyecto para mí, me acuerdo, a partir del momento de la invitación a dar la clase, me generaba temor, porque hay mucha distorsión, hay mucha falta de entendimiento respecto de estos encuentros, de cuán intrusa puede ser una traducción, cuán errónea puede ser una interpretación, una lectura crítica o analítica. Entonces entraba en un terreno que me reconfortaba, de alguna manera, contar con la estructura del museo en su área de literatura, muchísimo respeto y mucha seriedad en el trabajo, de permitirme amplio tiempo para preparar, de prestarme muchísimo apoyo en la logística de buscar traducciones, de buscar ediciones digitales, de buscar asegurar que se pudiera conseguir bibliografía. La verdad es que a partir de ese momento y después multiplicado muchísimas veces en la producción del libro, necesito realmente reconocer el aporte, el apoyo, el acompañamiento, el expertise, ¿sí? Del equipo de Malva Literatura, especialmente Carla Scarpati, que estuvo conmigo mirando todas las grabaciones, también Cristian Costantini, que creo que debe estar por aquí también en la edición del manuscrito. Estoy hablando de horas de atención, de mirada, de reflexión, de diálogo, de personas que tomaron como si fuera propio el material. De alguna manera lo era, como trabajan en Malva, pero es distinto pensar una persona que es empleado de o forma parte de una institución, la pasión que trajeron, el cuidado y el respeto. No lo digo por mí, porque estoy segura que así lo tratan a todos los que enseñan y a todos los que fueron autores de libros de esta serie y otros que produce el museo. Es por, de alguna manera, convocar a todas las personas con su pasión y su responsabilidad a tratar de esa manera el material, a llevar a que ese material pudiera tener su enésima indagación, a evacuar absolutamente todas las dudas, con lo cual inicialmente yo me sorprendía mucho la paciencia de Carla, la paciencia de Cristian, de todos en el área, las atenciones minuciosas, incluso también de Magda, con quien he tenido a Rupe, que por ahí está aquí también, que forma parte del equipo. Así que eso en primera medida quisiera visibilizarlo. Porque uno que viene a tomar una clase aquí o escuchar una conferencia, incluso uno que viene a dar un curso, no tiene en cuenta todo ese esfuerzo, toda esa sensibilidad y ese respeto por el proyecto de compartir la materia, ¿sí?, con un público que llega quizás por primera vez a acercarse a la literatura, en este caso la literatura japonesa. Después también quisiera agradecer las personas que me ayudaron a aprender cómo era el terreno aquí de la literatura japonesa. Entonces, cuando yo pienso que hace tiempito atrás Amalia Sato iba a leer el manuscrito, también vivió un momento de horror y vergüenza, pero de enorme, no sé, halago y de alguna manera también de contención. Porque cuando yo llegué a estudiar en Argentina, en los 90, ya sabía del trabajo de Amalia, ya sabía de los cursos que daba, de los proyectos que ella apoyaba con conocimiento experto, con energía inagotable y con una generosidad hacia otros jóvenes escritores, jóvenes investigadores, colegas en la universidad, aquí, en México, en muchas otras partes de la región. De esa manera también uno pudiera sentir que hay guías, que hay mentores, y la verdad es que en ese momento entonces tengo la extrañísima sensación de que he vuelto al comienzo,
cuando ella me enseñaba, cuando sus libros y sus traducciones me abrían camino. Para mí y para muchos otros, también la revista que ella fomentaba, la manera de cultivar un cuidado respecto de lo que es la transmisión de la cultura japonesa en un contexto enormemente diferente, ¿no? De ir cuidando ese proyecto paso a paso. Así que la verdad es que quisiera reconocer eso y saldar una deuda, porque creo que nunca pude. Tengo cierta timidez en general, pero esto me ha involucrado como para poder decir todo cuanto te debemos, los que hemos estado estudiando y todo lo que también hemos utilizado, tu trabajo, la revista, las traducciones, las monografías en cursos míos. Ahora sí, también quisiera reconocer un par de personas que están aquí, que son de alguna manera el epítome de la generosidad, porque tenemos aquí la agregada cultural de la Embajada Japonesa, Natsuke Kaneko, y también tenemos el ministro consejero de la Embajada de Japón, el señor Hishiyama. Es increíble que estén aquí. También quisiera reconocer que estuvieron conmigo en otras oportunidades y son amantes de la literatura y son también fervorosos protectores de lo que son estos encuentros que la literatura posibilita. Por supuesto, en sus trabajos se tratan temas mucho más graves, pero de poder encontrar en la figura de alguien que lleva la representación del país, Japón, en un lugar tan lejano como Argentina, y poder conversar apasionadamente respecto de literatura, de qué literatura japonesa está disponible aquí, de qué la gente está leyendo, cuáles obras o cuáles autores han llamado la atención de los argentinos. Este tipo de cuestión también, de alguna manera, me ayudó a tomar una selección. Porque en el curso, en los dos cursos en realidad, porque enseguida luego del primero, el museo decidió ofrecer una segunda vuelta, que eran 6 autores cada vuelta. Había que seleccionar a la hora de pensar el libro. Y me ayudan mucho estas oportunidades que había tenido por la generosidad de la embajada de considerar exactamente cuáles autores serían aquellos realmente honrosamente a elegir y cuáles serían aquellos a tratar de romper un nuevo terreno, a tratar de asegurar, incitar un poco de curiosidad en un lector, una lectora muy alejada de la literatura japonesa. Así que agradezco profundamente que se hayan acercado así una noche de verano, en medio también de todo el trabajo que tienen que hacer más seriamente. Me parece muy importante notar ese gesto. Muchísimas gracias por venir esta noche. Ahora también Amalia sabiamente ha puesto un poco como una pequeña palabra de cautela, porque a través de un curso en la literatura japonesa, a través de la literatura en traducción, a través de la hija de una japonesa, hay que decir que uno va llegando de a grados, uno quizás aproxima, pero no es un encuentro directo. Entonces eso también me parece que habría que considerar cuál es el lugar que tiene la literatura, la que elegí en mi formación, en mi educación, que reconozco en español como una palabra mucho más amplia que en inglés. Y esto remonta de alguna manera a una situación de mi infancia. Mi madre es japonesa de Kioto. Mi madre vivió toda su vida en Japón hasta los 31 años de edad, donde experimentó un giro en la vida por casarse con un norteamericano de ascendencia alemana, que estaba de paso en Japón observando la reconstrucción de un templo. Ella se iba luego de 3 semanas al norte de Luisiana,
el desierto. Bueno, no debería decir eso porque tal vez haya alguien de Luisiana aquí. Hay que tener cautela con las maneras de representar y aproximarse por sobre las brechas culturales. Habría que decir que ella enfrentó un entorno que no tenía nada que ver con ella. Y ella estaba comprometida, digamos, estaba jugada, mejor dicho, no iba a volver a Japón y tenía que buscar hacer su camino. Yo me acuerdo de niña pasear por algunos espacios de nuestra casa y ver las bibliotecas hasta el cielo raso lleno de libros que estaban con los ideogramas. De bajar esos libros y sentir el olor, que era un olor distinto. No un olor de mi casa, no un olor de mi escuela, no un olor de las calles de mi pueblo, pero cuando sí ella me llevó a los 8 años a Japón, reconocí inmediatamente el olor. Ella había llevado a través de esas obras alguna parte suya, para que en la emigración no se le olvidara, no se le debilitara. Es la lengua, es la ambientación que presta la literatura, son los relatos, son las crisis en las vidas humanas, las resoluciones o las faltas de. Ella llevaba todo eso y nos, ¿cómo se puede decir? Nos alentaba, para no decir, nos imponía la obligación de leer. Una madre japonesa. Había que leer todo, había que recordar, había que poder sentarse a decir de A a Z. Pero a lo que quiero llegar es esta cuestión de cómo la literatura, más allá de lo completo o incompleto, que es el encuentro de cada lector con aquella literatura, una especie de holy grail, no sé, como digo, un inalcanzable, pero en ese trabajo de agrados, ir comprendiendo yo esos objetos que habían sido un poquito enajenantes para mí, que implicaban una cierta presión, un deber que nunca iba a poder cumplir o realizar por ella, justamente porque se trataba de la extrañeza, de la pérdida, de la distancia. Luego fui comprendiendo que eso había sido un tesoro, que eso había sido una manera de honrar la ausencia, la falta, la pérdida, e ir haciendo que doliera menos. Entonces, cuando vine aquí y me invitaron a dar la primera clase, el primer curso, hice una selección de obras clásicas, pero que ella había ¿cómo se puede decir? Hecho vivir. En la mesa, en el living, en el estar, a veces en las camas, hablando con nosotros, yo y mis hermanos. Es correcto, uno tiene que dar por primera vez un curso de literatura japonesa del siglo XX sobre los clásicos. Está bien. Vamos a hablar de Kawabata, el primer premio Nobel de Japón. No vamos a faltar tampoco en incluir el segundo, porque vamos a cumplir con algunos requisitos. Por otro lado, cada obra llevaba también que elegía para ahondar, porque en cada capítulo, tratando un autor, se ahonda en uno u otra pequeña obsesión, que eran esos momentos de hacer vívido, de hacer real momentáneamente la ilusión de todavía estar allí, que recuerdo tan intensamente con mi madre, por más que en ese momento no lo viví como tal. Ese truquito de la memoria, ese truquito de la lectura y de la literatura es algo que yo experimenté, como vine a celebrarlo inesperadamente cuando trabajábamos sobre el libro, que fue trabajo arduo, pero luego comprendí por qué, más que un mero editing. Lo único otro que querría también reconocer es algo que también Amalia ya ha mencionado, que es el trabajo
casi, digamos, hoy por hoy se nota quizás más, pero de los traductores. Y esta cuestión de la prevalecencia de la traducción al inglés en el mercado de hoy. En el momento de dar el curso, me acuerdo, tuvimos sí que recurrir a traducciones que eran traducciones de la traducción al inglés, de la traducción, ¿se entiende? O sea, traté siempre de llamar la atención sobre eso, para que uno pudiera reconocer los grados de distancia. Por otro lado, tengo que reconocer que me permitieron incluir alguna mención de libros que han salido más recientemente. Y aquí yo sé que hay libreros presentes. Hay una librera presente que sigue siempre buscando incluir y llevar al alcance del lector porteño algunas obras que están saliendo nuevas, que están saliendo además en traducción directa, del japonés al español, muchas veces también de dúos, de hablantes nativos en cada lado, que están produciendo entonces un texto que ojalá tenga menos acento que yo. Con esto básicamente quisiera terminar con un pensamiento. La idea del curso, la idea del libro sigue siendo todavía de ofrecer una especie de caja de herramientas para incitar a la curiosidad, a que salgan entonces a buscar más cosas, ¿sí? A que vayan a ver películas japonesas, a que vayan a los conciertos que nos fomenta la embajada, a que vayan también a los centros de la colectividad okinawense, de la colectividad japonesa, a que disfruten de la programación que ofrece las fundaciones, del Jardín Japonés, de la AJA. Quisiera reconocer, por último, a los investigadores que no sé cuánta oportunidad tienen de salir de la academia para hablar con el público general. Amalia Sato, sí. Alberto Silva, que ya no está más en Argentina, pero sí había cruzado esa brecha. Cecilia Onaja, que está en el Centro de Estudios Japoneses de la Universidad Nacional de La Plata. Los que trabajan con ella, Pablo Gaviria, Paula Hoyos Hattori, y también Guillermo Cuartucci, que ya no está en Argentina, fue a México, pero sigue esta labor, que nos nutre a nosotros como lectores. Así que muchísimas gracias por acompañar en el viaje y que disfruten de esta lectura y de muchísimas más. Gracias.